alza de precios. Y vamos a reflexionar algunos instantes en por qué en tu país, en el mío, en el mundo entero, desde hace siglos se ve un alza de precios que se va acumulando, que es inflacionaria, exponencial, que afecta a todos los gobiernos, a todos los países en mayor o menor medida. Bueno, veamos por qué. Para pagar los intereses sobre los préstamos que habían pedido, los comerciantes tuvieron que elevar sus precios. Claro, si ese dinero no estaba en circulación, ¿de dónde lo iban a sacar? Los asalariados entonces se quejaron de que los sueldos eran muy bajos. Al subir los precios podían comprar menos bienes con su salario. Los empresarios se negaron a pagar mayores salarios, diciendo que quebrarían. Un razonamiento totalmente lógico. Los granjeros no podían obtener precios justos por su producción. Las amas de casa se quejaban de que los alimentos estaban muy caros. ¿Te suena familiar? Y claro, si es el mismo proyecto. Y entonces comienzan las protestas y nacen las huelgas. Algunas personas se declararon en huelga, algo de lo que nunca antes se había oído hablar. Otros habían sido golpeados por la pobreza y sus amigos y parientes no tenían dinero para ayudarlos. La sociedad comienza a sufrir los efectos de un proyecto que había comenzado hacía siglos y que tenía que ver con la perversidad de un sistema que endeudaba a todo el mundo porque el sistema en su conjunto era un instrumento de dominación. Y en ese discutir de la sociedad, y en ese comenzar a tratar de entender lo inentendible porque el fraude se ocultaba, la economía financiera era un instrumento de tecnología sofisticada, hacía aparecer los conceptos y conocimientos como lejanos al hombre común, donde la credibilidad comienza a instrumentarse en base a sistemas que después te voy a comentar. Entonces comienza este proceso. El hombre comienza a olvidarse de la verdadera riqueza. Y viva el dinero y los bancos. La mayoría había olvidado la riqueza real alrededor de ellos, las tierras fértiles, los grandes bosques, los minerales y el ganado, que eran lo que se transaban en el mercado y que dieron origen al dinero nada más que como un instrumento de medida. Pero solo podían pensar en el dinero. Las cosas habían cambiado, mientras que antes las personas dedicaban tiempo a mirar su producción y ver cómo la podían mejorar. Ahora el dinero ocupaba una gran parte de su vida. Había tiempo cada vez más escaso. Cada vez costaba más alcanzar esas 5 monedas que, por cierto, no existían. Parecía que siempre faltaba. Pero nunca cuestionaron el sistema bancario. Ellos creían que el gobierno lo manejaba. Ese era el secreto durante muchas décadas y durante muchos siglos. Nunca se les ocurrió pensar en el sistema bancario. El fraude funcionaba de manera extraordinaria. Algunos pocos habían juntado su dinero y formaron compañías de préstamos o compañías financieras. Habían ahorrado, tenían dinero, podían obtener 6% o más. De esta manera era mejor que el 3% que pagaba Fabián. Pero solo podían prestar el dinero que poseían, porque no integraban la sociedad secreta. Ellos no podían pedirle al gobierno que les emitiese dinero, porque no eran parte de la sociedad de Fabián. No tenían el poder de crear el dinero de la nada, simplemente escribiendo asientos contables en un libro. Estas compañías financieras, claro, comenzaron a preocupar a Fabián y a sus amigos. Así que rápidamente formaron sus propias compañías. En la mayoría de los casos compraron a las otras compañías antes de que se pusieran en marcha. En poco tiempo, y todas las compañías financieras les pertenecían o estaban controlados por ellos. Era necesario controlar absolutamente el sistema. No sé si te suena familiar. Las sociedades financieras era necesario ser controladas por este grupo que era el que verdaderamente dominaba la situación del dinero, la economía financiera. Y comienzan a aparecer reclamos sociales. Pero aún en ese proceso nadie reclama a los bancos. La situación económica empeoraba y empeoraba porque el sistema era pensado así, para que los gobiernos no pudiesen pagar, las ciudades no pudiesen pagar, la sociedad en su conjunto, porque se estaba prestando lo que no existía. Los asalariados estaban seguros de que los patrones estaban teniendo mucha ganancia. Los patrones decían que los trabajadores eran muy vagos y no estaban haciendo honestamente su día de trabajo. Y todos culpaban a todos los otros. Los gobernantes no pudieron encontrar una respuesta y además el problema inmediato parecía ser combatir la creciente pobreza que había comenzado a extenderse y entonces fue necesario crear instrumentos de beneficencia, fondos de beneficencia. El gobierno emprendió entonces esquemas de beneficencia, se hicieron leyes forzando a la gente a contribuir a ellos. Esto hizo enojar a mucha gente. Creían en la vieja idea de ayudar al vecino voluntariamente.
¿Entiendes que hubo que en determinado momento quebrar paradigmas, vencer voluntades, claudicar en los conceptos? Ahora vamos a ver los instrumentos. Estas leyes no son más que un robo legalizado. Sacarle algo a alguna persona contra su voluntad, más allá del propósito para el cual se usará, no es diferente de robar. Pero claro, esto era una minoría de la sociedad, la mayor parte de la sociedad estaba desesperado por ayuda. Y así aparecen los seguros de desempleo, los seguros de salud y todo lo que se te ocurra pensar. Pero claro, esto comenzó a hacer crecer los costos y el tamaño de los gobiernos, que originalmente estaban pensados para administrar discusiones, que no hubiera abuso de derechos entre unos y otros. Pero el gobierno comienza a crecer, a tener que absorber actividades que algunas de las personas no podían ya seguir cumpliendo en la sociedad debido a cómo se estaba complicando la sociedad. Cada hombre se sentía indefenso y temía ir a la cárcel si no pagaba esos fondos de beneficencia, porque eran leyes forzadas. Estos esquemas de beneficencia dieron algún alivio en principio, pero al tiempo, como el problema persistía, porque la base era un sistema absolutamente fraudulento, el problema de la pobreza se agravó nuevamente y más dinero era necesario para la beneficencia, porque se seguía prestando lo que no existía y creando una riqueza absolutamente falsa. El costo de los esquemas de beneficencia se elevó más y por supuesto, el tamaño del gobierno creció. Y creció a un punto en el que ya comenzaron a endeudarse. La mayoría de los gobernantes eran hombres sinceros, conocidos por la gente, con ciudadanos, amigos, tratando de hacer lo mejor posible. A ellos no les gustaba pedir más dinero de su pueblo, aumentar impuestos. Y finalmente no tuvieron otra opción que pedir prestado a Fabián y sus amigos, porque la opción era seguir aumentando los impuestos para financiar los costos de servicios que ya no se podía absorber por los privados. ¿Y qué iba a hacer? No tenían idea de cómo iban a hacer para devolverlo. Si estaban pidiendo algo solamente para pagar gastos sin producir ingresos genuinos a través de impuestos que ya eran insuficientes. Y ahí tienes una foto de un letrero luminoso en Estados Unidos, donde se va actualizando segundo a segundo y la cifra colosal de la deuda actual ha transformado a ese país en un país absolutamente quebrado, incapaz de pagar y que sobrevive en base a este proyecto de dominación, porque la Reserva Federal es parte de esa sociedad de bancos que crea dinero todos los días en forma absolutamente fraudulenta. La situación empeoraba. Los padres ya no podían pagar los maestros para sus hijos, no podían pagar doctores, y las empresas de transporte también estaban quebrando. Entonces el gobierno comienza a absorber servicios, y nacen los servicios públicos y los empleos públicos. Uno por uno los gobiernos fueron forzados a tomar estos servicios por su cuenta. Maestros, doctores, y muchos otros se convirtieron en servidores públicos. No tenían trabajo y tenían que buscar una actividad. Muy pocos estaban satisfechos de su trabajo en el Estado. Recibían un salario razonable, pero perdieron su identidad. Se apartaron de la realidad. Se convirtieron en pequeños engranajes de una maquinaria gigantesca. No había espacio para la iniciativa personal, muy poco reconocimiento para el esfuerzo. Sus ingresos eran fijos y solo se ascendía cuando un superior se retiraba o moría. Y te he puesto aquí esta imagen de la escuela pública a propósito, porque esto rompe tus paradigmas, te golpea en tu cultura, choca en tu mente, rebota en tu corazón, porque amas la escuela pública. Pero no siempre la hubo, ¿entiendes? No surgió la escuela pública por un proyecto necesario para educar mejor. Y allí tenemos escuelas públicas en todos los países, muy desfinanciadas y de baja calidad, compitiendo con recursos escasos, con escuelas privadas a los que no accede la mayoría. Quiero que entiendas que esto ocurrió y ocurre y sigue ocurriendo como parte de un proyecto sistemático que a lo largo de los siglos se ha ido desenvolviendo. Desesperados, los gobernantes decidieron pedir el consejo de Fabián. Lo consideraban muy sabio y parecía saber cómo resolver asuntos de dinero. Claro que él lo sabía. Fabián los escuchó explicar todos sus problemas y finalmente respondió: mucha gente no puede resolver sus problemas por sí mismos. Ellos necesitan a alguien que lo haga por ellos. Seguramente ustedes estarán de acuerdo que la mayoría de la gente tiene el derecho a ser feliz y a ser provista con lo básico para vivir. Uno de nuestros grandes dichos es: todos los hombres son iguales, ¿no es cierto? Y me quiero, antes de despedir y de ir a los conceptos de la próxima conferencia, donde vamos a terminar con este desarrollo, hacerte esta reflexión. ¿Qué financian los bancos? Debía ser el dinero de la gente,
para atender las necesidades de la gente. Decía este señor Denison Miller, durante una entrevista en 1921, cuando le preguntaron a él si a través del Banco de la Commonwealth había financiado a Australia durante la Primera Guerra Mundial por 700 millones. Él contestó, así fue, y habría podido financiar al país por una suma similar y haber hecho que la guerra continúe. Preguntado si esa cantidad estaba disponible para los propósitos productivos en esta época de paz, él contestó sí, claro. ¿Sabías esto? ¿Cómo es posible que personas que detentan tanta responsabilidad, que manejan los dineros del mundo, que tienen en sus manos el destino de tantos millones y millones de personas, hagan estas cosas con esta perversidad? Todos los institutos hoy que manejan alimentos, que manejan refugiados, que manejan personas en condiciones de hambruna, declaran que con pequeñísimos porcentajes de los que hoy se está destinando a financiar guerras o a financiar empresas quebradas o bancos para mantener y perfeccionar el sistema de dominación, solucionarían todos los problemas del hambre y la pobreza en el mundo. ¿Por qué no lo hacen? Es una pregunta que debes considerarte. La semana que viene vamos a empezar a hablar de los instrumentos finales de dominación. Y aparece la justicia tributaria, los impuestos a la renta. Son los controles de salarios, de precios y otros. Aparecen los partidos políticos porque, claro, había que seguir teniendo instrumentos para controlar a la gente. Los medios de distracción. Te hubiera puesto aquí los medios de difusión, que es la palabra que tú conoces, la CNN, la CBS, la no sé cuánto news y todos los primeros periódicos de tu ciudad y todos los canales de tu ciudad principales y de tu país. Pero el gran instrumento de dominio, lo que les permitió terminar de perfeccionar el sistema, es la Reserva Central de Dinero, la Federal Reserve, creada en 1913. Sobre esto vamos a hablar la semana próxima. Yo quiero recordarte que este ciclo no tiene como finalidad que te vayas preocupado, muy por el contrario, que te levantes entusiasmado, que tengas conciencia de lo que está pasando, que no permitas que te engañen, que tengas conciencia de lo que debes hacer, que sepas quiénes integran ese grupo, que sepas salir de tus deudas, que no te endeudes por ningún motivo. Y te lo dice alguien que ha perdido todo su dinero y que se han endeudado en años anteriores por ignorar estas cosas, pero que está transformando su vida por estos conocimientos. Debes difundir esta información, ayudando a más y más personas, para que esto no continúe oculto y muchas personas pueden liberarse. Doy gracias a Dios por tu presencia aquí, pido que te bendiga. Me siento muy responsable de esta información. Es muy conocida por mucha gente, pero es absolutamente desconocida por la gran mayoría de la sociedad.